Génesis 9, versos del 8 al 17, y allí en la palabra de Dios podamos reflexionar un poco sobre el tema para hoy, los caminos amorosos de Dios, como parte del cumplimiento de nuestra misión. Así que, repito, Génesis 9, del 8 al 17, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 9, 8 en adelante. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Palabra de Dios. Yo quiero en esta mañana que usted piense en cómo Dios le sedujo. ¿Cuál fue el primer momento que viene a su memoria en relación a cómo Dios conquistó su corazón? Porque si vamos a hablar de los caminos amorosos de Dios, tendremos que poner en perspectiva cómo es que Dios se acerca al ser humano. Por ejemplo, en la lectura de hoy, el autor del libro de Génesis nos está diciendo que Dios renovó su pacto con el ser humano. Después de el ser humano haber incumplido su parte de este pacto inicial. Lo recuerdan, ¿verdad? ¿Cómo fue que se estableció este primer pacto allá en el Edén, en el jardín del Edén? Donde todo, de acuerdo al plan original de Dios, sería perfecto, sin problemas, vida eterna. Y el ser, según la narración, no moriría, sino que viviría para siempre. Pero ya aquí en Génesis se ha transgredido este primer acuerdo, y entonces Dios está diciendo que va a darnos una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Y cuando usted piense en ese momento inicial donde Dios se acerca a su vida, yo quiero que piense también en esa primera oportunidad. Y si en algún momento hemos perdido el norte de nuestra vida, nos hemos alejado de ese compromiso inicial y hemos tenido que retornar, así como el relato nos narra, a buscar la presencia de Dios para Dios establecer un nuevo convenio conmigo. ¿Les ha pasado?
¿Verdad que sí? Que nos alejamos de Dios y incumplimos nuestra parte del acuerdo que hemos establecido y Dios continúa insistiendo en que su propósito para la vida es un propósito de amor y de bendición. Por eso mi propuesta en esta mañana ante este tema que parece sencillo, los caminos amorosos de Dios, y muy tierno también, ¿verdad? Es después de haberlo reflexionado y haberme dado mucho trabajo esa reflexión, decirle que si vamos a acercarnos a este tema de los caminos amorosos de Dios, me parece que lo primero que tenemos que hacer es reconocer justamente que este tema, por ser tan escuchado, tan comentado, puede pasar de esa manera delante de nuestros ojos. Como algo sí importante, pero algo tan reconocido que pasa, ¿verdad?, de lado como algo sencillo. Pero repito, cuando entré en el calor de la reflexión del tema y del pasaje, me encontré con esa situación. Yo creo que este es un tema para no pasarlo con prisa, sino detenernos a pensar cómo ha sido ese pacto inicial con nuestra vida, cuáles han sido los altibajos que hemos tenido que enfrentar, de dónde nos hemos repuesto para resurgir a un compromiso con Dios y cómo Dios nos ha traído hasta aquí y sigue insistiendo y seguirá insistiendo constantemente con nuestra vida hasta formar esa criatura que Él quiere formar. El problema es que por ser tan sencillo, podemos ahí no detenernos a dar mucho análisis, como por ejemplo cuando cantamos Dios es amor, la Biblia lo dice. Lo primero que se me ocurrió es sacudir los cimientos del estigma que tiene el tema del amor de Dios. Y el amor de Dios no solamente está en su iniciativa de crear al ser humano, aunque Dios podía estar solo, y en traerlo a esta creación para que el ser humano se deleitara con esa creación de Dios, con la belleza de todo cuanto Él mismo a través de su palabra ha creado. Pero después de eso, como hemos dicho, el ser humano ha fallado una y otra vez, hasta llegar al pacto a través de Jesucristo, que es el que yo quiero resaltar en esta mañana. El ser humano ha insistido, Dios ha insistido tanto con el ser humano que aun cuando el ser humano le haya dado la espalda, Dios ha hecho provisión de antemano para que si eso llegara a suceder, hubiera la forma de redención, de rescatar al ser humano, de restaurarle. Y en eso estamos todos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos ante ese dilema existencial de la vida. Lo explico con una pregunta. Cuando yo digo que Dios me ama, y ahí usted piense nuevamente, ¿verdad?, cómo Dios se acercó a su vida, en qué momento, qué edad usted tenía, cuáles eran sus circunstancias, qué era lo que pasaba alrededor. Cuando usted dice, Dios me ama, ¿qué queremos decir con eso? Que Dios es bueno conmigo, que me complace, que me disciplina,
que me corrige, o todas las anteriores y más. ¿Qué queremos decir cuando yo digo Dios me ama? Todo eso, ¿verdad? Está incluido ahí. Pero hay otra pregunta que yo quiero decir cuando digo que amo a Dios. ¿Cómo es la respuesta que yo le doy a ese amor que dice la palabra que vino primero de parte de Él? Y yo decido en un proceso de libertad lo que voy a hacer con ese amor que Dios me da. ¿Qué quiero decir? Cuando yo digo amo a Dios, que le obedezco, que estoy dispuesto a seguir su palabra, que estoy dispuesto a reinventarme, que estoy dispuesto a pedir perdón, que estoy dispuesto a reconocer mis errores, que estoy dispuesto a ¿qué? ¿Qué quiere decir? Yo amo a Dios, porque si el amor de Dios o los caminos amorosos de Dios se dan dentro del contexto de un pacto, entonces quiere decir que hay un convenio que viene de allá para acá y otro. Ese es el complemento del pacto, ¿verdad que sí? Dios me ama y yo le amo en una relación recíproca, ¿verdad? En cierto sentido. Y la próxima pregunta también es importante. ¿Cuál es la evidencia más grande de ese amor de Dios? Y subrayo el énfasis. ¿Cuál es la evidencia más grande de ese amor de Dios? La entrega de su propio Hijo. Dice la palabra que de tal manera, es decir, de la manera más grande nos amó Dios al darnos a su Hijo. Entonces los caminos amorosos de Dios van tomando matices específicos, ¿sí o no? En la persona de Jesús. Porque entonces ese amor que yo recibo, que era posiblemente un poco abstracto, ¿verdad? Porque decir Dios me ama, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues muchas cosas como hemos afirmado en esta mañana. Pero cuando yo digo que el amor de Dios se ha encarnado en un ser humano, estoy diciendo que el objeto de ese amor se concentra ¿en quién? En una persona. Está interesante, ¿verdad? Porque el amor de Dios va tomando una perspectiva personal, ¿sí o no? Una perspectiva personal, porque Dios no tenía la necesidad, ¿verdad? Desde el punto de vista muy humano, yo lo veo así. No tenía la necesidad de meterse en la piel de un ser humano. Yo sé que no lo podemos imaginar, pero no podremos entrar a la profundidad de ese pensamiento, pero ¿sabe lo que es eso? Que el Dios eterno, todopoderoso, el Dios que estuvo con Daniel, un día decidió que iba a tomar la piel de un ser humano para venir a redimirnos, para venir a rescatarnos. Entonces la pregunta está sobre la mesa: ¿cómo ese Dios nos ama? ¿Y cómo yo amo a ese Dios? Porque posiblemente el despliegue de ese amor que ya Él me ha dado sea de una manera parecida, es decir, personal. Y que en los caminos amorosos de Dios
nosotros tengamos que hacer algo parecido a lo que hizo Jesús en términos de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, ¿cómo yo estoy dispuesto a amar a mi hermano y a mi hermana? ¿Cómo estamos dispuestos a amar y a recibir el amor que tienen para mí? Pues mire, tiene que ser de maneras concretas, de maneras reales, de maneras personales, amando con toda la capacidad que tiene nuestro corazón para hacerlo y hacerlo conforme a ese modelo original de nuestro Dios. Hoy no tenemos un arco iris en el cielo, pero cada vez que vemos ese arco iris, dice la palabra que es Dios recordando el pacto que ha hecho con nuestra vida. Que dijo que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Hará lo que Él tenga que hacer cuando lo determine hacer, pero no con agua. Y que cuando ese arco iris, que no lo tenemos visiblemente, pero el arco iris de la presencia de Dios está en este lugar, porque se cierne sobre nuestra vida. Cada vez que demos evidencia de que esa presencia está en nuestra vida, ahí vemos el arco iris de Dios. Aunque yo no lo puedo ver, ¿verdad?, en ese sentido visual de apreciar los colores, yo puedo ver el arco iris sobre usted, Laura, y sobre ti, Linda. El arco iris de la presencia de Dios. Y sobre usted, hay un arco iris que indica que usted se ha comprometido con Dios en ese pacto de amor. Y que ese pacto de amor implica una respuesta de esa iniciativa de Dios. Entonces, ¿cómo conjugamos el tema de esta mañana de acuerdo a la propuesta que nos hace Génesis? Que definitivamente desemboca en el pacto de Dios a través de Jesucristo para nuestra vida. Pues mire, como lo hemos dicho, la evidencia máxima del amor de Dios, podríamos hablar de convicciones, ciertamente, ¿verdad? Podríamos hablar de doctrinas, ciertamente. Podríamos hablar de cierta manera de pensar o de comportarse, pero más que todo eso, el pacto de Dios es el pacto que hacemos con una persona, con un ser humano, con Jesús, el Dios de nuestra vida. Porque para nosotros los cristianos, Jesús es Dios. Amén. Eso es lo que dice Juan. Y fue lo que le dijo Jesús a Tomás. Cuando le dijo, Tomás, si tú me has visto a mí. ¿Y qué le está diciendo? Yo soy la manifestación de Dios en una forma humana. Oiga, qué privilegio, pero qué compromiso, ¿verdad? Ser testimonios de lo que significa la presencia de Dios a través de toda nuestra humanidad, que incluye nuestros desaciertos, que incluye nuestros problemas, que incluye nuestras enfermedades, que incluye todo lo que es humano, ¿verdad? Así que a mí me parece que la idea de esos caminos amorosos de Dios no se queda allá en una historia del Génesis muy lejana a nuestra realidad, sino que a través de la propuesta que nos hace Jesús en el Evangelio para vivir el reino de Dios, podemos decir en esta mañana que el pacto amoroso de Dios se hace evidente en cada uno de ustedes y en mí. Y que en esta mañana, así como
celebramos precisamente en este mes, el mes del amor, podamos rescatar ese verdadero sentido que, si bien es cierto que comienza en Dios, se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Y que si nos encontramos lejos de ese ideal del camino amoroso de Dios, que no hagamos como los que no aceptaron la propuesta, sino que le digamos a Jesús como Pedro: sí, yo me hundí, pero me levanto y sigo para adelante, ¿verdad? Yo fracasé, pero no importa, yo me levanto y sigo hacia adelante en el nombre del Señor. Yo tengo mis defectos, pero con todo y ello me sobrepongo, porque la gracia de Jesús está sobre mi vida y me ayuda a caminar hacia adelante. Yo podré tener dificultades y enfermedades y situaciones, pero con todo hasta aquí Jehová me ha ayudado. Y no tengo motivos para claudicar en mi fe, sino por el contrario, seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Entonces ahora yo, para terminar, les pregunto, ¿qué les parece ese tema de los caminos amorosos de Dios? ¿Valdrá la pena seguirlos? Claro que sí, ¿verdad que sí? Porque esos caminos amorosos de Dios que Dios propone están por encima de mis circunstancias. No de una manera enajenada por parte de Dios, sino que cuando Dios nos mira en nuestra realidad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestro lo que sea, Él ve allí un ser humano que Él ha redimido a través de su pacto de la sangre de Jesús. Y aunque te ve posiblemente apesadumbrado, ¿verdad? Aunque te ve posiblemente sin esperanza, Él dice: ese es un hijo mío, esa es una hija mía, yo di mi vida por él y estoy dispuesto a renovar mi pacto de amor con su vida y con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y así nos asista cada día para seguir los caminos amorosos de Dios. La paz del Señor.